Muy bien, el día de hoy estamos realizando un video para los alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio Amancio Barón. Este tema es la continuación del sistema circulatorio donde vamos a ver el día de hoy de vasos sanguíneos, ¿ya? Bueno, en los vasos sanguíneos vamos a ver que existen las arterias, las venas y los capilares. Acá hay una diferencia entre una arteria y una vena, ¿ya? Bueno, las arterias, como ves allí, básicamente tienen diferentes túnicas o capas, como por ejemplo acá tenemos la túnica externa, tanto en la arteria como en la vena. En la túnica externa se va a ubicar el vasa vasarum y el nervo nervorum. El vasa vasarum son los vasos sanguíneos que básicamente van a estar ya en esta zona para nutrir básicamente tanto la arteria como la vena. ¿Ya? O sea, son los vasos sanguíneos de las arterias y también son los vasos sanguíneos de la vena. Van a estar allí. ¿Ya? El vasa vasarum se encuentra en la túnica externa, que irrigan toda esa zona. Y también en la túnica externa va a estar el nervo nervorum. Y el nervo nervorum son los nervios que inervan toda esta zona a nivel de la túnica externa. Luego tenemos la túnica media. Miren acá la túnica media, que la túnica media es más desarrollada en la arteria, ¿no? ¿Por qué es más desarrollado? Porque en la arteria hay bastantes fibras elásticas, ¿no? En cambio, en la túnica media de la vena hay menor cantidad de fibras elásticas, ¿ve? En la túnica media. ¿Ya? Y finalmente tenemos la túnica interna y vamos a ver un detalle muy importante, ¿ya? Que internamente en el recorrido, por ejemplo, de estos vasos sanguíneos, solamente voy a encontrar válvulas aquí en las venas, ¿ya? En todo el recorrido de las venas hay válvulas, ¿no? Para evitar el flujo retrógrado. En cambio, las arterias solamente tienen válvulas cuando nacen, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la arteria aorta está la válvula sigmoidea aórtica y en la arteria pulmonar estaría la válvula sigmoidea pulmonar, solamente cuando naces. En cambio, en las venas, las válvulas están en todo su recorrido. ¿Ya? Muy bien. Otro detalle muy importante que tienen que aprender es que las arterias soportan mayor presión porque sus paredes son más gruesas, especialmente la túnica media, ¿no? Que es más gruesa y soporta mayor presión que en las venas. ¿Ya? Ahora, por las arterias, como dice el nombre, solamente pasa sangre arterial, o sea, una sangre oxigenada rica en oxígeno. Y por las venas pasa sangre venosa, o sea, una sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, pero rica en CO2. Pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, como la arteria transporta sangre arterial, hay solamente una arteria en el cuerpo humano que transporta sangre venosa. La única arteria que transporta sangre venosa es la arteria pulmonar, ¿no? Y lo lleva directamente al pulmón para que en el pulmón nuevamente la sangre se oxigene. En cambio, la única vena que transporta sangre arterial son las famosas venas pulmonares que traen la sangre arterial del pulmón al corazón. ¿Ya? Son las únicas venas que transportan sangre arterial, las venas pulmonares. Muy bien. Aquí hay un cuadro comparativo muy importante para que ustedes sepan las diferencias entre una arteria y una vena. Ya lo dije, las arterias transportan una sangre arterial, una sangre oxigenada hacia los tejidos. En cambio, las venas transportan una sangre venosa, desoxigenada, rica en CO2 y pobre en oxígeno. Ahí lo dice, ¿no? Llevan el dióxido de carbono, o sea, el CO2. Esta arteria, al transportar esta sangre oxigenada, ya lo dije, es una sangre con alta concentración de oxígeno y baja en CO2. Excepto, hay una arteria que transporta sangre venosa, que sería la arteria pulmonar. Es el excepto, ¿no? Porque la mayoría de arterias transporta sangre arterial, excepto la arteria pulmonar que transporta sangre venosa. Las venas transportan una sangre con alta concentración de CO2 y pobre en oxígeno, como está aquí. Las únicas venas que transportan sangre arterial son las venas pulmonares. Por eso dice ahí, excepto las venas pulmonares. Normalmente las arterias salen del corazón y cuando salen del corazón se dicen que las arterias son divergentes, pero cuando las venas llegan al corazón se dicen que son convergentes. Las arterias, por tener las paredes más gruesas, obviamente soportan una mayor presión. Sí, aquí sabe, presión sanguínea fuerte, ¿no? Soportan una mayor presión. En cambio, las venas presentan, bueno, soportan una menor presión, ¿no? Una presión sanguínea débil. Ahora, en las arterias, ya lo dije, en su recorrido no presenta válvulas, solamente cuando nacen. A nivel de la arteria aorta tenía la válvula sigmoidea aórtica y la arteria pulmonar sería la válvula sigmoidea pulmonar, solamente cuando nace. En cambio, las venas en todo su recorrido, ¿no? Presentan válvulas. Las arterias son más profundas en comparación de las venas son más superficiales, ¿no? Incluso se ven de color verde, pero no son verdes. Se ven verdes por
la luz que se encuentra en ese momento, pero no son verdes, ¿ya? La dilatación patológica de las arterias se llama aneurisma y la dilatación patológica de las venas se llaman varices. Ojo con eso. Bueno, el tercer vaso sanguíneo serían los capilares, ¿no? Que son básicamente vasos sanguíneos de intercambio gaseoso. Su diámetro es aproximadamente de 4 a 10 micras y los tipos pueden ser continuos, fenestrados y sinusoidales. Bueno, el tejido de los capilares básicamente es endotelio. ¿Ve? Ahí está. O sea, el endotelio reviste la capa interna de los capilares. Y este endotelio está formado por células endoteliales que tienen su núcleo, como en este caso, ¿no? Y vemos ahí que entre las células endoteliales no hay espacios. Por eso lo llaman capilar continuo. ¿Quién tiene ese tipo de capilar continuo? Acá está el lumen, miren, por donde pasa la sangre. Sería el músculo, puede ser liso o esquelético. Tenemos los pulmones, el sistema nervioso central y además el tejido conectivo, ¿ya? Músculo, pulmones, sistema nervioso central y tejido conectivo. Ahora, los capilares fenestrados se le llaman así porque la palabra fenestra significa poro. Entonces, estos capilares van a tener poros. ¿Ve? Vamos a ver que entre las células endoteliales dejan espacios llamados poros o fenestraciones. Y al tener poros, se le llama capilares fenestrados o porosos, ¿no? ¿Quién tiene los capilares fenestrados? Ya lo dije, las glándulas endocrinas, el riñón, los intestinos y el páncreas, ¿ya? Glándulas endocrinas, el riñón, el intestino y el páncreas. Y finalmente los capilares sinusoidales o sinusoides, como dice acá, sinusoides, el poro es más grande. Es más grande porque va a ingresar sustancias incluso hasta nutritivas, ¿no? Entonces, al tener los poros grandes se le llama sinusoidales jóvenes, ¿no? Y esto se va a encontrar, por ejemplo, en los capilares del hígado, del vaso, incluso la médula ósea roja, ¿no? La que produce sangre, ¿ya? Entonces, ahí está, en el hígado, el vaso y la médula ósea roja, que es la que produce sangre. Ahí van a estar los capilares sinusoidales. Vamos a ver la sangre. Bueno, la sangre, jóvenes, es un tejido de origen mesodérmico, ahí está. Presenta un pH ligeramente alcalino, 7.4, y representa el 8% del peso corporal total. En las funciones de la sangre regulan el equilibrio ácido-base, o sea, el pH, transporte de gases como el oxígeno, CO2, transporta hormonas y vitaminas, defensiva por los glóbulos rojos, realizan fagocitosis y regulan la temperatura corporal también. Los componentes, tenemos plasma 55% y miren lo que tiene el plasma, ¿no? Sodio, cloro, magnesio, calcio, potasio, bicarbonato, glucosa. Tiene factores de coagulación importantes para la formación del coágulo, el fibrinógeno y protombina. Tiene la albúmina, que es la proteína plasmática más abundante, la proteína más abundante del plasma, y regula la presión oncótica y además le da viscosidad a la sangre, o sea, hace que la sangre se haga más espesa. También contiene los anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas, como la G, la A, la M, la D y la E. Bueno, la inmunoglobulina más abundante es la G, ¿ya? Que está muy bien. Y además, para conseguir plasma se consigue con un anticoagulante. En cambio, para conseguir suero, no se coloca anticoagulante. Esto más bien tenemos que sacar la sangre en un vial o en un tubo de ensayo sin anticoagulante y luego centrifugarlos. Y ahí se separa el suero del coágulo sanguíneo. Muy bien, se dice que el suero no presenta factores de coagulación, ¿ya? Muy bien. Mientras que el paquete globular, que representa el 45%, está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos, incluso las plaquetas, ¿ya? Aquí vemos el plasma con anticoagulante, sería 55%, y luego 45% paquete globular por glóbulos blancos, plaquetas, incluso los glóbulos rojos. La diferencia es acá está, el plasma, bueno, contiene fibrinógeno, contiene factores de coagulación. El suero, como ya lo mencioné, no contiene factores de coagulación. No hay fibrinógeno. La proteína más abundante del plasma es la albúmina, 55%, como vemos ahí, que le va a dar viscosidad a la sangre, ¿no? O sea que la sangre se haga un poco más espesa. En el paquete globular encontramos los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, que son básicamente discos bicóncavos, son anucleados, no tienen núcleos en el caso de los mamíferos como nosotros, y miden entre 5 a 10 micras aproximadamente. Viven 120 días y después van a ser destruidos por un proceso que recibe el nombre de hemocateresis, ¿ya? Y la hemocateresis ocurre principalmente en el vaso, por eso que el vaso es el cementerio de los glóbulos rojos, pero también puede ocurrir en el hígado por los macrófagos del hígado que se llaman células de Kupffer. Estos eritrocitos contienen la hemoglobina,
y esta hemoglobina va a tener fierro en estado de ion ferroso. Y por cada átomo de ion ferroso se va a transportar 4 átomos de oxígeno. El proceso de formación del glóbulo rojo recibe el nombre de eritropoyesis, y para que se lleve a cabo la eritropoyesis se necesita hormonas como la EPO, la eritropoyetina que se produce en el riñón, y la famosa testosterona. Los valores normales de los glóbulos rojos es 5 millones en el caso de los varones por milímetro cúbico de sangre, y las mujeres es de 4 a 5 millones por milímetro cúbico de sangre. El aumento de glóbulos rojos se llama policitemia y hace que la sangre sea un poco más espesa, y la disminución del glóbulo rojo recibe el nombre de anemia. Ahora, esta hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos va a transportar gases. Por ejemplo, si la hemoglobina se une con el oxígeno, se forma la oxihemoglobina, principal forma de transporte del oxígeno por la sangre. Si la hemoglobina se une con CO2, se formaría la carbaminohemoglobina. Si la hemoglobina se une con el monóxido de carbono, formaría la carboxihemoglobina. Y el fierro en estado ion ferroso, si se convirtiera en ion férrico, más la hemoglobina forma la metahemoglobina. Normalmente el fierro le da el color rojo a la sangre, ¿ya? Pero cuando está en esta condición de ion férrico con hemoglobina en forma de metahemoglobina, le da un color marrón a la sangre. Entonces, esto es importante. Hemoglobina más oxígeno, oxihemoglobina. La hemoglobina con CO2, carbaminohemoglobina, y la hemoglobina más el monóxido de carbono, que es algo tóxico, se forma la carboxihemoglobina. En los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, tiene función defensiva. Los valores normales es de 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Un aumento se llama leucocitosis, una disminución se llama leucopenia. Hay dos tipos de glóbulos blancos, los granulocitos o polimorfonucleares, como los eosinófilos. Un aumento, bueno, se le llaman granulocitos o polimorfonucleares porque tienen granulaciones en su citoplasma, ¿no? Granulocitos. Y ahí están los eosinófilos, que un aumento indicaría caso de alergia y parasitosis. Los neutrófilos es la primera línea de defensa celular del cuerpo, realizan fagocitosis. Y los basófilos producen lo que es la histamina y la heparina. La heparina es un anticoagulante. Un aumento de basófilos indicaría cuadro de intoxicación. Esos son los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Mientras que los agranulocitos no tienen granulaciones en el citoplasma, como vemos allí, también llamados linfomononucleares. Son los linfocitos, que son estos, que aumentan en cuadros virales, y los monocitos, que son los macrófagos, que van a realizar la fagocitosis, ¿no? Ahí está. Esos monocitos se convierten en macrófagos. Luego tenemos aquí de una célula madre, miren, ¿ven? Va a originar la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. A partir de la célula madre mieloide se originan los glóbulos rojos, las plaquetas, que no son células, plaquetas son fragmentos celulares que provienen de una célula gigante llamada megacariocito. Y luego se origina el mieloblasto, y del mieloblasto se van a originar, miren, ¿ven? Los granulocitos, que son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Mientras que de la célula madre linfoide se van a originar los linfoblastos, ahí está, para originar a los linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK o natural killer. Los linfocitos NK o natural killer son las células asesinas, ya killer significa asesino. Van a eliminar lo que son los virus, pero también eliminan células cancerígenas. A partir de los linfocitos B se originan las células plasmáticas o plasmocitos, que van a ser células que van a producir los anticuerpos. ¿Ya? A partir de los linfocitos B se originan las células plasmáticas o plasmocitos, que originan los anticuerpos, también llamadas inmunoglobulinas. No se olviden. Finalmente, las plaquetas, como ya lo dije, no son células, son fragmentos celulares que derivan de una célula gigante llamada megacariocito, ¿ya? Y su función es formar básicamente el coágulo sanguíneo. Su función sería formar el coágulo sanguíneo, ya, de las plaquetas, también llamados trombocitos, glóbulos de Visorero, o también llamado corpúsculo de Hayen-Zimmermann.